Llegamos nuevamente a su hogar. Yo soy el presbítero Carmelo Borbolla, pastor general del Centro Familiar Cristiano Nueva Vida, para compartir a usted y a su familia una reflexión bíblica acerca del Padre Nuestro que se encuentra en San Mateo capítulo 6. Deseamos que este estudio lo ayude a superar el desánimo o los efectos de esta cuarentena. Así que el estudio se llama El Padre Nuestro en el Espíritu de Jesús. El Padre Nuestro, mire, Dios es Padre, pero no solamente mío, sino de todos. Dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está diciendo que es necesario recibir a Cristo en nuestra vida, recibirlo en nuestro corazón, renunciando al pecado, renunciando a la vida de pecado, arrepintiéndose de los pecados. Así que Él ama a todos y a todos les ofrece vida eterna y vida gloriosa. Por todos se sacrificó y murió el Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios 6:18, y seré para vosotros por Padre, vosotros me seréis por testigos, me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quiere que todos seamos hermanos, hijos del mismo Padre. Podemos depender de Él para que obre poderosamente en nuestra vida confiadamente. Al pedir por sí mismo, nos mueve la necesidad propia, pero al pedir por otros, para que otros también vengan a la comunión con el Padre, eso es compasión. Así que tenemos que pedir por todos los cristianos, por los que no creen, por los que les rechazan y también, por supuesto, por todos los que pueden decir Padre Nuestro. Necesitamos manifestar al Padre. ¿Cómo lo vamos a manifestar? Dice en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que, como hijos, tenemos la responsabilidad de ser guiados por Dios y de resplandecer en un mundo lleno de las tinieblas de pecado. Como hijos somos guiados por Dios, dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como hijos, sigamos el mover del Espíritu de Dios. Tenemos que escuchar su voz cada día y obedecerlo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por integrarme a una gran familia, de la cual tú eres nuestro Padre. Quiero ser la clase de hijo que tú deseas. Ayúdame a vivir sin mancha en medio de tanta perversión. Que mi vida y mis acciones demuestren que eres mi Padre. Amén. Agradezco a Dios el privilegio que nos da de una vez más poder entrar a sus hogares en esta serie de sermones, de mensajes de fortaleza y esperanza para su familia. Reciban un fuerte abrazo de nuestro pastor general, el presbítero Carmelo Borbolla Román. Y mi nombre es Yediel Borbolla y me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Quiero comenzar diciendo lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Hoy quiero invitarle ahí en su casa a inclinar su rostro y poder hacer una oración. Te damos gracias, Dios, en este momento, en este tiempo en el que podemos, Señor, elevar nuestra oración a ti y pedir que nos des dirección para que tu palabra pueda obrar y transformar los corazones de quien oye esta palabra y quien nos ve ahí en su casa. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Es importante que cuando se trata de
ser una familia, una persona piadosa, necesitamos vivir una vida que tenga rumbo. Es imposible seguir una vida sin rumbo. Es imposible el no perpetuar los principios de Dios a través de su simiente, la simiente que Él ha escogido desde la fundación de los tiempos. Miren, ser piadoso, nos dice la palabra del Señor ahí en Hechos 2:5, y nos habla y nos hace referencia que Cornelio era temeroso de Dios con toda su casa. Y esto quiere decir que toda su familia practicaban la piedad entre ellos, pero no nada más entre ellos, sino también con los demás. Eran vistos y conocidos por todos, que amaban a Dios y guardaban sus mandamientos. Obedecían la palabra y cada uno de ellos, la familia, el padre, la madre, el hijo, la hija, tenían entendido que no solo era una creencia, sino un estilo de vida. Visible para todos aquellos que le rodeaban y que les veían. Esto se repite de generación en generación. Pero también se tiene la oportunidad de generación en generación de no darle la oportunidad al mundo de contaminar el corazón de la siguiente generación. De no envenenar, de no contaminar la vida de los hijos y de los hijos de los hijos. Pero aquí en Génesis capítulo 3, versículo 15, nos habla de dos simientes. La simiente de la mujer, que representa la simiente piadosa que conduce a Cristo, y la simiente de la serpiente, que representa la prole de Satanás, la cual por naturaleza se inclina hacia practicar el mal. A menudo los cristianos sobrellevan la vida con el mundo pensando que pueden vencer, y con un estilo de vida carente de fundamento y de práctica, que es imposible perpetuar los principios de Dios para que corran de generación en generación. Y pensar que si vivimos de esa forma lograremos vencer, estamos equivocados. Pero mire, enemistad con el mundo, enemistad significa aborrecer, significa no estar de acuerdo con la vida del mundo. Es como estar en guerra. Y cuando hay guerra, no hay paz. La paz solo llega cuando de verdad hemos obtenido la victoria. Puede que haya tregua, pero no verdadera paz. Y en el mundo en el que vivimos pareciese que a veces tenemos una tregua porque no hay verdadera paz, aún en el hogar, en el trabajo y en cualquier lugar donde nos encontremos. La palabra nos dice que si estamos en el mundo, pero no somos del mundo, tal pareciera que cada día que pasa nos parecemos más al mundo y no a Cristo. Nos camuflajeamos, nos perdemos entre la multitud, haciendo lo que ellos hacen, hablando de lo mismo que ellos hablan, pensando como ellos, e incluso somos contaminados en la forma de ver las cosas
que hasta a veces juzgamos igual que ellos. Es importante que consideremos nuestro caminar piadoso, temeroso de Dios, obedecedor de los principios de Dios, de tal forma que manifestemos el amor, la fe, la bondad. Pero es importante dar testimonio de la luz. Es importante ser salvo. Porque si no reflejamos la luz de Cristo, si no damos sabor a este mundo, entonces, ¿cuál es la diferencia de la vida que hay con Dios a la que hay allá afuera? Aparentemente no hay. Pero podemos encontrar en la palabra de Dios cómo de forma muy sencilla podemos responder a la pregunta de si nosotros somos de la simiente piadosa, de la simiente que obedece a Dios, o somos impíos. Mire, Jesús causó revuelo o controversia al decirle a los judíos que no eran descendientes de Abraham. Y ellos se alarmaron, se sorprendieron, porque decía que estaba blasfemando. Pero en realidad el Señor Jesús conocía sus corazones y sabía que no estaban poniendo en práctica las obras de Abraham o la forma de vida de Abraham, porque se llamaban y se decían hijos de Abraham. Pero ellos estaban indignados porque de Jesús recibieron esta palabra: ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo son las que ustedes hacen. Entonces, la pregunta sería: ¿yo soy un hijo piadoso y engendré hijos piadosos? Los entrené, los guié, los discipulé, los enseñé en el camino correcto. Mire, Mateo 12, 33 al 35 dice que el carácter se conoce por el fruto. Si el árbol es bueno, el fruto también. Pero si el árbol es malo, también lo es su fruto. Para quienes han nacido en un hogar cristiano, no es garantía de conversión automática ni de profesión de la fe en Cristo Jesús. Al igual que nacer en Israel no significaba ser hijo de Abraham, nos advierte que no es la carne ni la sangre la que nos salva, sino nacer de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios ha establecido un plan perfecto desde antes de la fundación del mundo para proporcionar a todos aquellos que se han alejado del camino para poder llegar a Dios. Ese camino, ese medio es Jesucristo. Por eso la importancia de que cada miembro de nuestra familia entre en un compromiso con Dios de manera personal. Claro que nosotros los padres jugamos un papel importante en dar ejemplo a ellos para que sean y perpetúen como hijos piadosos el plan perfecto de Dios de ganar a otros para Él, de llevarlos a los pies de Cristo. Hay trabajo que hacer con nuestra descendencia. Padres,
instrucción, discipulado, enseñanza, ejemplo. Hacer la voluntad del Padre y no la nuestra, que a veces pareciese que se iguala a la del mundo, porque no hay diferencia. Sé que es difícil en algún momento decir, bueno, ¿cómo es que voy a guiar, educar a mis hijos en el temor de Dios? Bueno, lo primero que necesitamos hacer es tomarnos como padres de la mano de Dios y obedecer estrictamente los mandamientos de su palabra. Que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, ganar, tener la victoria sobre el pecado y lograr que la siguiente generación ame a Dios y lo siga y lo sirva. Y engendre hijos que sigan la simiente de Jesús en dirección a Cristo, sirviéndolo a Él. Pero mire, a veces la gente se pregunta, ¿cómo yo puedo lograr eso con mis hijos? Bueno, no es tarde. Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre nos da la oportunidad. Y voy a recomendarle algunas cosas que usted puede hacer en casa. Y no precisamente con toda su familia, pero en este tiempo lo puede hacer con su familia. Recuerde que es personal, pero también lo podemos hacer como familia. Lo primero es, lea la palabra de Dios, la Biblia, todos los días. Medite en ella, de tal manera que ella sea la que produzca en su corazón y en su mente una transformación. Porque cuando nos ocupamos de las cosas de Dios, hay paz y confianza en nuestro corazón. Pero cuando nos enfocamos en vivir la vida del mundo, hay desesperanza, hay intranquilidad, hay estrés, hay cosas que nos entristecen. Pero leer la palabra de Dios nos ayuda a crecer, a tener conocimiento y con la ayuda del Espíritu Santo a entenderlo. Otra cosa que usted puede hacer juntamente con su familia, pero también en su intimidad, es orar. Ore por cada día que Dios le permite vivir. Ore por su familia. Ore por sabiduría para tomar decisiones todos los días, pero que puedan ser sabias. Ore y dele gracias por los alimentos que Dios pone en nuestra mesa. Ore y dele gracias por el trabajo que Dios le da. Y por muchas otras cosas importantes que podemos decirle a Dios en nuestra oración. Y usted se preguntará aquí, ¿qué es orar? Para aquellos que me ven y no saben qué es orar, es platicar con Dios. Tome tiempo para platicar con Dios. Y por último, proponga en su corazón obedecer sus mandamientos, ser justo, hable con verdad y muestre a todos los que le rodean la belleza del reino de Dios. Entonces comenzaremos como padres a trabajar, a instruir, a enseñar y a dar ejemplo de una vida piadosa. Mire, el ejemplo de Cornelio que mencioné hace un momento era que él y toda su casa se consideraba una familia piadosa. Y ser piadoso significa también que se cuidaban unos a otros. Y en este tiempo difícil para todo el mundo, también para nuestro país, también para nuestro estado, podemos poner nuestra confianza en Dios. Así que, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, estamos dando un paso importante
para que haya transformación en nuestros corazones y la simiente, nuestra siguiente generación y la siguiente generación pueda honrar a Dios todos los días de su vida. No es sencillo, pero lo podemos lograr con Cristo. Yo quiero invitarle ahí en la comodidad de su casa o a través del dispositivo donde usted me está viendo, que oremos, que platiquemos con el Señor un momento y le digamos: Señor, hoy hago un compromiso contigo. Padre, te doy gracias porque es cierto que así como David y como Salomón preparó de generación en generación a los que seguirían piadosamente la instrucción tuya para que en un momento de la historia Cristo, el Salvador del mundo, el Redentor por excelencia, el que perdona pecados, el que salva, el que sana, el que restaura, el que transforma, naciera en este mundo y trajera salvación. Pero es necesario creer. Si creemos en nuestro corazón, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que Dios, ven a nuestro corazón y transfórmalo. Ven a nuestro hogar y transfórmalo. Ven a nuestra familia y transfórmalo. Ven a nuestro trabajo y transfórmalo, que yo pueda ser la luz y la sal que se necesita para traer transformación a este mundo. En tu nombre, Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Amén.